amigos, bienvenidos a un siguiente capítulo. El día de hoy estoy muy emocionado, pues contamos con la presencia de la doctora Dulce Díaz y el día de hoy vamos a estar hablando sobre distintos trastornos, así como los mitos y realidades de estos mismos y pues con el propósito de informar a la comunidad, que cada vez haya más empatía hacia las personas que presentan trastornos o los familiares que viven con personas que tienen trastornos y que aprendamos sobre cómo poder relacionarnos con este tipo de personas desde el lado de la empatía. Doctora, quisiera empezar preguntándole, agradecerle que esté aquí presente, preguntarle, cuál es su formación académica, por qué también está aquí el día de hoy, qué la motiva a, pues, hacer este podcast también. Muchas gracias, César. Pues primero, gracias por esta iniciativa. La verdad es que reconozco mucho cuando mis estudiantes y las personas a mi alrededor se toman estos espacios para poder informar con base en evidencia, que siempre lo digo, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Entonces, para mí es súper importante estos espacios, que la tecnología a veces es un arma de doble filo, ¿no? Como puede informar mucho o desinformar mucho. Entonces, pues Claro. Reconozco mucho este espacio, reconozco mucho lo que haces. Gracias, Y doctora. que pues cada semana te esfuerzas por dar esta información. Y pues gracias por la invitación, que a mí me encanta hablar de salud mental, como lo Sí, van a lo ver sé. ahorita. Por eso pensé también en usted para el podcast. Dije, la profe es ideal para hablar de salud mental. Muchas gracias, gracias por la consideración. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, voy a hablar un poquito sobre mi formación. Yo soy psicóloga, egresada de la UNAM, específicamente de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Y bueno, hice una maestría en psicología con residencia en medicina conductual y un doctorado en psicología y salud, egresada de la Facultad de Psicología también en la UNAM. Y también ahorita estoy concluyendo un postdoctorado, y mi proyecto del postdoctorado tiene que ver con intervención cognitivo-conductual centrada en el trauma para mujeres víctimas de violencia sexual. Ok, muy necesario también. Súper, súper, la verdad. Lamentablemente mucho estigma alrededor de esto. Me he especializado en los últimos 4 años en trastorno de estrés postraumático, pero bueno, lamentablemente mucho estigma todavía, Sí, que es un poco lo demasiado. que Qué bueno hablaremos. que está preparándose en ello, doctora. Sí, gracias, César, Ok, justamente. entonces usted es de la UNAM. Soy egresada de la ¿Y UNAM. qué la trajo aquí a Psicología Biomédica de la UAM, Lerma? Eso, la verdad es que tengo una respuesta muy concreta ante esa pregunta, y es que pues la licenciatura es psicología, pero tiene un apellido muy interesante, que es Sí, biomédico. sí, biomédico. Biomédica. De momento es como biomédica, En ¿no? psicología, como Sí. por qué, ¿no? A veces hasta se piensa que es psiquiatría o neurociencias o alguna cuestión. O psicología clínica también, Exacto, ¿no? exacto. Muchas veces no se tiene mucha claridad, ¿no? Cuando Sí, ponen hasta uno que la está estudiando dice, realmente qué es la ¿qué soy? parte? Ajá. Sí, pasa. Pero creo que está ya claro conforme van Sí, avanzando los sí, trimestres, como ¿no? la interdisciplina, poder Exacto, comunicarnos desde el lado social, desde el lado biológico, desde el lado médico exacto. y las distintas corrientes que existen también. Exacto, justamente, ese fue mi interés, ¿no? Yo como me formé en el área de la salud, desde muy al principio reconocí la importancia de tener este abordaje integral para atender el comportamiento, ¿no? Para atender Okay. diferentes situaciones en las personas. Entonces, bueno, pues incluso la definición de salud nos dice que tiene que ser desde un abordaje integral, pero creo que la licenciatura en psicología biomédica reúne perfecto esto, y creo que la formación que se tiene pues es con base en lo que es o sea, influye de manera directa y explica de manera específica la salud mental, o sea, todo lo que puede influir en la salud mental explicada en diferentes Desde dimensiones. distintas áreas. Exacto. Entonces, como entrando un poquito en tema del podcast de hoy, ¿usted cree, o bueno, cuál es su opinión respecto a estos mitos o estigmas que existen de los trastornos en general? ¿Cómo afecta Sí. esto la salud? Sí, la verdad es que es un tema bien complejo, y qué bueno que decidiste hablar al respecto, porque incluso la postura personal a veces suele contraponerse, ¿no? Por un lado, esto de poner criterios diagnósticos, cuesta un poco de trabajo como Sí, entenderlo, como para definir una patología, ¿no? Poner criterios a veces tan estrictos
Como lo que hablamos ahorita del DSM-5, ¿no? Del libro de diagnósticos, que es como hacer un checklist de tienes esto, tienes aquello, bueno, entonces ya tienes el trastorno, ¿no? Exacto, exacto. Y que a veces puede sonar como muy cuadrado, ¿no? Para poder, pues, plantear un plan de tratamiento, para hacer una evaluación, a veces puede resultar complicado en ese sentido. Sin embargo, mi postura personal es que sí necesitamos tener una guía para poder definir como esas características de las personas en las que queremos intervenir. En ese sentido me parece súper funcional. Ok, doctora. ¿Hay algún trastorno que nos estaba comentando ahorita del estrés postraumático? ¿Algún otro trastorno que también sea mucho de su interés? Que usted diga, aquí hay que trabajar en esto. Todos. Yo creo bueno, sí, realmente todos yo creería que todos ameritan. Todos son importantes, sí, ¿no? y ameritan un estudio profundo, ¿no? No quedarnos solo en el checklist o no quedarnos solo en una evaluación superficial, ¿no? Todos, pero definitivamente, que yo creo que ahorita lo vamos a abordar más específicamente, pues aquellos trastornos que nos han proyectado que la mayoría de la población en algún momento de nuestras vidas o vamos a vivirlos o ya los vivimos, ¿no? Como los del estado de ánimo. Como la depresión. O los depresivos, exacto. Ansiedad también puede ser, que hoy en día la ansiedad y la depresión son palabras que han tenido un boom. Exacto. Yo creo que también desde la pandemia se empezó a tener un poco más de conciencia respecto a las emociones, lo que estamos sintiendo y ponerle nombre a ello, ¿no? Claro. Ya no solo decir es que eres nervioso o estás triste o algo parecido, ¿no? Exacto, o al revés, ¿no? Estoy triste, pero digo, es que me dio la depre ayer, ¿no? Y pues no tiene que son palabras que usamos, a veces estás triste y decimos, es que estoy deprimido. Y puede ser que realmente no tengas una depresión clínica. Claro, ¿no? Y que ese es el punto, o sea, creo que ese es el punto. No, o sea, lo que nombramos tiene una intención y un sentido, y que si lo nombramos de esta manera, genera o puede llegar a generar ciertos mitos que afectan a las personas que están viviendo un proceso de algún trastorno, ¿no? Creo que ese es el punto. Bueno, pues empezando primero con el primer trastorno que vamos a tocar el día de hoy, que es la esquizofrenia. Yo creo que es un trastorno que tiene demasiados estigmas, demasiadas dudas, incluso se ha caricaturizado en películas también. Y al final, bueno, como no quisiera usar esta palabra, pues a veces se dice que son personas hasta locas, ¿no? Se puede dar ese tipo de comentarios, decir es que una persona loca es una persona con esquizofrenia, ¿no? O solo conocemos esta parte de las alucinaciones, por ejemplo. ¿Me podría platicar un poquito en general sobre qué es la esquizofrenia, qué es este trastorno? Claro, la esquizofrenia está catalogada con base en DSM-5 dentro de los trastornos psicóticos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de psicosis, de un trastorno, un episodio psicótico, hablamos de diferentes criterios, pero hay como ejes rectores que tienen que estar presentes, ¿no? Lo primero son las alucinaciones. O sea, es cierto que una persona con algún trastorno psicótico puede experimentar alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, ¿no? ¿Qué significa esto? Y este es el... ¿Qué son las alucinaciones? Porque igual tenemos como esta idea, creo que de la película a veces, de que es un elefante rosa que estás viendo ahí. Exacto. O algo como muy exagerado, ¿no? Sí. O puede ser también, digo, no lo sé, puede ser. En algunos casos extremos, sí se pueden dar ese tipo de alucinaciones. Hay una película que, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero se llama Una mente brillante. Y entonces muestra toda una vida diferente que está viviendo este personaje y que incluso quienes empezamos a ver la película lo vemos y creemos en esa historia, o sea, de verdad nos engancha en esa historia y al final nos damos cuenta que no, que esa era la alucinación, ¿no? Pero es todo, así, toda una vida diferente. Se puede llegar a dar casos de ese tipo, pero la verdad es que la disfunción es muchísima cuando se tienen ese tipo de alucinaciones, ¿no? Es mucha la disfunción. ¿Qué sería entonces una alucinación, doctora? Sí, siendo más concreta, por ejemplo, y hay que tener cuidado entre una alucinación y un delirio. Y un delirio también, claro. Entonces, la alucinación es, la persona cree que está pasando algo o que está oliendo, que está viendo, que está escuchando algo que realmente no está pasando. O sea, que no hay manera de comprobar que está pasando, ¿no? No hay duda ante esto. Por ejemplo,
pueden ser visuales que vieron a una persona que realmente no vieron, o vieron una figura, a veces ni siquiera tiene forma la alucinación que pueden estar experimentando, ¿no? Ok, pues incluso formas O no algo, formas, cosas más abstractas ajá, también, ¿no? exacto, exacto. Como, bueno, no me voy a meter mucho en ejemplos, pero justo Sí, pueden ser cosas un tanto abstractas, ok. sin figura definida, pero la Ujú, característica es no está sucediendo, no está ok. pasando. Desde el lado de las alucinaciones auditivas sería, por ejemplo, escuchar voces Ajá, o escuchar sonidos que no están sucediendo. exacto. Lo más común serían como estas voces o estos susurros. A veces son como susurros, Ok, a veces son voces muy definidas que dicen, dan órdenes ok. incluso, ¿no? Entonces pueden ser como más complejas las. Y en ese caso, entonces, ¿qué serían los delirios? El delirio es la diferencia principal es que puede estar sucediendo algo, pero la interpretación o la creencia ante esto, ese es el delirio, ¿no? O sea, Ok. no es, déjame intentar explicarlo de mejor Ujú, manera. En la alucinación hay una falta de conciencia de lo que es real y lo que no es real. O sea, la misma persona no puede diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es, ¿no? ok, Pero en el delirio sí se puede diferenciar, o sea, no hay ese problema, se sabe lo que se está viviendo, se sabe exactamente que está en una realidad, pero tiene pensamientos constantes, rumiaciones con una carga muy fuerte, o sea, una fuerte creencia sobre algo, pero no está observando una distorsión, no está viendo la realidad distorsionadamente, ok. ¿no? Por ejemplo, El más común creo que es el delirio de persecución, por ¿no? Que ejemplo, es el que creo ajá. que incluso a veces se usa de una forma más coloquial, ¿no? Exacto. Ajá, que ya lo utilizan constantemente, ¿no? Ay, tiene Ujú. delirio de persecución. Sí, o incluso cuando se usa algún tipo de droga, te dices, y que tienes como ese nervio de que te persigan, dices, Llamas también. Ajá. ya tienes delirio de persecución, ¿no? Justamente, no hay una Ok, alucinación per se, no hay una distorsión de la realidad per se, pero sí hay una creencia muy fuerte sobre algo, ¿no? Está la celotipia, ¿no? ok, Creo que esto es importante y esto todos en la vida, porque somos humanos, todos en algún momento hemos experimentado celos, de alguna ujú. Es forma, una de emoción pareja, humana, y va a pasar, claro, normal. exacto, exacto. Eh, pero la celotipia ya como un delirio es esta creencia tan fuerte que afecta la funcionalidad de la persona. Dejo de ir a Ok. trabajar por ir a vigilar porque O seguro. incluso ver, bueno, yo me imagino que tantito alguien volteó a ver a tu pareja y ya es Exacto, como, lo volteaste a ver y por eso entonces tú lo quedaste viendo y entonces tienen cierto tipo de relación exacto. y como lo viste de tal manera te vas a ir con él al rato o algo así, ¿no? Podría llegar a ser. Exacto, exacto. Justamente, César, no es una alucinación. Ujú, Si alguien volteó a ver a mi pareja, ¿no? Sí. sí, Pero toda la interpretación que empiezo a hacer en eso y la carga tan fuerte, o sea, la creencia de que sí es verdad, es tan ok. fuerte que se convierte en un delirio, Y ya toma se el vuelve nombre. algo que afecta la calidad de vida tanto de la persona como de las Claro, personas que lo rodean, ¿no? claro, claro. Personas que dejan de ir a trabajar por vigilar a la pareja o etcétera, ¿no? Ajá, Ok. exacto. Otro de las cosas que he escuchado o que he visto es que se dice que las personas con esquizofrenia es como si tuvieran una doble personalidad. Ajá. Se confunde con este trastorno de identidad disociativa. Sí, sí. En ese caso, pues no es lo mismo, ¿verdad? Por supuesto que no. Antes quiero hacer un paréntesis. Antes de entrar a Ujú, este mito que comentas, me gustaría como terminar de hablar un poco de lo que constituye la esquizofrenia, ¿no? Que ok, pueden ser el delirio, las alucinaciones, pero también es este pensamiento o lenguaje desorganizado, ¿no? No ok. hay una coherencia, una organización entre lo que empiezo a decir y lo que continúo y lo que termino diciendo, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que a veces también se caricaturiza, que es como un discurso en Ajá, el que ves a una persona que está hablando muchas cosas sí, pero realmente como que no está diciendo nada coherente, ¿no? O algo exacto. sin sentido, o que salta de un tema, como este discurso, pues sí, saltante, ¿no? Que Ajá, saltas de una de una cosa a cosa, otra. exacto. Están positivos y negativos, ¿cómo se llama? Ajá, los rasgos, Ajá, las características positivas, positivas y ajá. negativas. En este caso las positivas son las alucinaciones, los Exacto. delirios. Los negativos tienen que ver más como, con qué tendrían que ver, doctora. El negativo tendría que ver más como con este afecto, con este Ujú, estado de ánimo
negativo, con estas rumiaciones constantes. Ay, ahora mismo no recuerdo la otra parte, pero, o sea, lo negativo, los rasgos negativos tendrían que ver con, ¿tú recuerdas? Creo que es algo Ajá, como con esta parte de anedonia ajá, con también, el estado de como ánimo, ¿no? Bajo, cierta apatía tal vez. ajá, ajá. O sea, los negativos tienen que ver con este estado, el estado de ánimo, el estado Ok, anímico, anedonia, negativo, bajo, esta falta de interés que es la anedonia, etcétera. Ajá, exacto. ok. Y los positivos tendrían que ver más con la parte La como de alucinación. lo que se dice psicosis, ¿no? Ajá, ajá. Que quería aprovechar, que es realmente cuando escuchamos un trastorno psicótico, ¿qué es también un trastorno psicótico? Justo, son estas tres Esta, variables, ok, ¿no? Ajá, estos tres ejes. las alucinaciones, los delirios Y el y, pensamiento y el discurso desorganizado. ok, Ajá, exacto. Muchos de las personas que viven en situación de calle, muchas, un gran porcentaje, como que terminan en estas condiciones por estos trastornos psicóticos que no se atendieron en tiempo y forma, ¿no? sí, Y podemos ver claramente en algunos de ellos este discurso y este lenguaje desorganizado, ¿no? sí, Como, sí, creo que es la imagen que igual como, pues de manera social, cultural, a veces se te ajá, viene a la mente de exacto, una persona en la calle que está pues diciendo delirio, ¿no? Que hasta exacto. uno dice está delirando, ¿no? La persona. Ajá, ajá, pero no lo sabemos, ¿no? A Ok, lo mejor se ocupa como comúnmente está delirando, pero no sabemos si es un delirio o es el discurso pues, desorganizado, justamente. ok. Y algo que me parece muy importante en esquizofrenia es que se asocia como, hazte para acá, no te vaya a hacer daño. Ay, es ¿no? Justamente, Sí, no, lo no sé si de lo ibas a atender, ajá, sí, el mito de la ajá, agresividad. exacto. ¿Qué es cierto esto? ¿No es cierto? Se tiene esta idea de que una persona con esquizofrenia es una persona agresiva. Ajá. Puede haber personas con esquizofrenia agresivos, sí, en una crisis, pero son mínimos. O sea, la evidencia nos dice que las personas con esquizofrenia que van a ser agresivas son muy pocas. Al contrario, son más víctimas de violencia por todo este estigma, por toda esta Ok, discriminación alrededor referente al estado mental. Y pues como es algo desconocido, algo que no se ve, suele haber como mucho miedo, ¿no? Al sí, como que te respecto. apartas, o incluso ese Ajá. mismo rechazo social puede llevar a, pues, no sé si puede llevar a la agresión también, el sentirte rechazado, el sentirte discriminado, pues sí, el que te digan comentarios como que Ujú. estás loco, Sí, como que sí, ves cosas, todo ese tipo. claro, Pueden a una persona irritarlo, sí, llevarlo a otra sí. situación, ¿no? Aunque nuevamente la evidencia nos dice que pocos van a ser violentos con alguien, Ok, o sea, agresivos con alguien más. Puede, pues que eso repercuta aún más en su estado, pues sí puede ser, pero muy pocos llegan a ser agresivos, ¿no? Realmente. ok. Y regresando a tu otra pregunta Sí, sobre, de la personalidad, como ajá, si fueran dos personas o dos sí, personalidades, dos identidades. ese es un mito que he escuchado mucho y que pues no es real, ¿no? O sea, son características diagnósticas diferentes. No existen alucinaciones, no existe lenguaje o discurso desorganizado y no existen delirios, ¿no? Ok. O bueno, Puede haber cierta comorbilidad también, exacto, ¿no? exacto, se Que en este puede. caso es que pues un trastorno, dos trastornos existan en una persona o Exacto. incluso más trastornos, ¿no? O tres o cuatro, Que muchos. generalmente eso es lo que veíamos también en su clase Sí, de clasificación de trastornos mentales, sí, ¿no? Que es muy raro que alguien llegue solo con un trastorno o que simplemente tenga una cosa que atender. sí. Generalmente existe pues una comorbilidad entre varios Exacto, trastornos, ¿no? exactamente. Que también hace que sea difícil identificarlos, Sí, ¿no? exactamente. O criterios, ¿no? A lo mejor no completan el trastorno con base en lo estricto que es DSM, pero sí Sí, tienen criterios de este, criterios, y todos provocan una disfuncionalidad, ¿no? Entonces, ok. sí, sí, exacto, exacto. Pero bueno, continuando con la respuesta, sí me parece importante. No son la misma cosa. La esquizofrenia es una persona que está está viviendo con psicosis, con estas alucinaciones, con esta, principalmente no sabe diferenciar entre lo real y lo no, y lo que no lo es. Pasamos creo que al siguiente Ajá, trastorno. sí, El siguiente pues yo creo que es uno que tal vez podemos tener unas ideas más, pues claras, en ocasiones no, sí sigue habiendo muchos estigmas, pero es la depresión, mm, ¿no? mm, Igual me gustaría que dijera sí, algo en general, ¿no? De qué es la depresión, doctora. claro. Bueno, pues la depresión también está
constituida por un episodio depresivo al menos. Entonces, esto creo que es lo más importante para mencionar en este momento, ¿no? Para que justo ir quitando ciertos mitos alrededor de la depresión. La depresión se caracteriza, primero, como todos los trastornos, afecta la funcionalidad y la calidad de vida de una persona. O sea, eso hay que tenerlo claro. Todos podemos llegar a sentirnos tristes, pero la depresión es una tristeza que no te permite ser funcional. Entonces, debe de durar al menos 2 semanas, así constante ese estado. Es un dato importante, ¿no? Porque a veces puedes sentirte triste, no sé, 2, 3 días y creer que estás en depresión o que alguien te diga, tú ya estás en depresión. Exacto. Pero entonces sí existe un criterio, De pues, temporalidad. clínico de temporalidad, ¿no? Exacto, Que exactamente. sería 2 semanas. Al menos 2 semanas consecutivas, ¿no? Claro. De experimentar. Y puede durar, imagino, muchísimo mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo y tener esta comorbilidad con distimia, que ahorita hablamos de la distimia, ¿no? Y también se conforma por diferentes criterios, ¿no? Pero voy a mencionar solo algunos de ellos. Nuevamente, esta falta de placer por las actividades que antes sí me causaban placer, ¿no? Por ejemplo, antes me encantaba jugar fútbol y ahora de verdad. Ahora ya como que no, salir con mis amigos, las relaciones sexuales también es algo, creo que se presenta mucho también. Mucho, exactamente. Problemas de la alimentación, ya sea que se consume más alimento del que se solía consumir o se deja de consumir. No se tiene hambre. Que igual existe mucha comorbilidad con los TCA, ¿no? Con los trastornos de conducta alimentaria. Sí, y además hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿A qué nos referimos con diagnóstico diferencial? Que como comparten síntomas, hay que ver si no más bien es uno o es otro, ¿no? Claro. El sueño problemas también, ¿no? de sueño, o hipersomnia o... que sería dormir mucho, ¿no? Que se quiere dormir mucho o que no se puede conciliar el sueño, ¿no? También esta desregulación. Creo que esa imagen de la persona que todo el tiempo se la pasa dormido es algo muy común en la depresión, ¿no? Creo que piensas en alguien depresivo y piensas en alguien que está en su cama, pues tirado, acostado, durmiendo, ¿no? Y que muchas veces sí, pero porque es parte del trastorno, ¿no? O sea, increíble no poder, parece increíble, pero es verdad, o sea, es el trastorno que no te permite pararte de la cama, ¿no? Levantarte. Que es ahí donde, bueno, tocando este mito, se dice algunas personas pueden llegar a decir es que eres débil o no tienes fuerza de voluntad. Que eso pues creo que es muy estigmatizante porque incluso la depresión pues tiene un factor biológico, puede haber cierta desregularización en los químicos de nuestro cerebro que están asociados a la depresión. Y entonces ya no solo se vuelve una cuestión de que yo quiero o de querer es poder, ¿no? Sino que realmente creo que eso es algo que se debe decir, que hay un componente biológico, más allá de solo la parte como emocional o solo la parte de la percepción de sentirte, pues sí, sin ganas de hacer nada o sin ganas de convivir. Exactamente, o sea, creo que ese es un punto bien, bien importante porque la depresión sí tiene bases biomédicas muy claras, ¿no? Sí se ha estudiado muchísimo y se sabe, o bueno, más claras, ¿no? Sobre qué procesos pueden estar influyendo para que se presenten estos síntomas depresivos, ¿no? Ahí sí pareciera mucho más claro y que justamente este síntoma de estar en la cama, estar acostado es como pues no seas débil, pues párate y piensa positivo y... Claro, que esa es otra, que se dice que solo pensando positivo, ¿no? Que no pienses cosas malas, no pienses cosas feas, ¿no? Exacto. O tú puedes controlar eso y la verdad es que no se puede. O sea, una persona con un trastorno no puede de verdad por voluntad propia pararse de la cama. Claro, hay niveles de gravedad de la depresión y también es como a veces cíclico, ¿no? Puede haber como de repente que sí pude levantarme para ir a la escuela y hacer mis tareas e ir a entrenar, lo que sea que se entrena, pero al otro día otra vez no, es como cíclico también, entonces no, para nada es un síntoma de debilidad, más bien la depresión per se es la que tiene estas características que no permite pararte, pero sí creo que el nombrarlo como debilidad o como fortaleza, o las personas que salen de la depresión son personas fuertes, bueno,
se trabaja en eso, ¿no? A veces incluso, o alguien podría decirlo desde el lado de, es que yo no caigo en depresión porque soy una persona fuerte. Ajá. También, ¿no? Y que no tiene nada que ver, o sea, nuevamente, ¿no? La depresión tiene esta característica en donde puede haber estos síntomas como de no quererme parar de la cama, como, pues sí, sentir incluso tu cuerpo cansado físicamente, sentir tu mente emocionalmente desgastado, ¿sí? Y cuesta trabajo como ir y solucionar y enfrentar la vida, cuesta mucho trabajo. Pero no significa que sea una persona débil, eso ya sería una generalización y es un sesgo cognitivo importante, ¿no? Claro. Es un momento de debilidad, o bueno, no de debilidad, es un momento que se está transitando por un De trastorno vulnerabilidad, tal de vez, ¿no? vulnerabilidad, pero no es toda la persona débil, ¿no? Sí. Y también hay personas que pueden enfrentarlo muy adaptativamente y sí, seguramente hay características que les ayuden a enfrentarlo, pero pues sí, poner estas etiquetas de fuerte o débil es muy estigmatizante. Sí. Este, quería preguntarle Sí, también, entrando en el tema de la depresión, pues está el suicidio también, ¿no? eso, qué importante. Eh, no todas o no todas las personas presentan ideas suicidas, ¿no? Que tienen depresión, o qué tan común es esto también, que Sí. alguien con depresión tenga pues ideación suicida. Sí, bueno, es muy común, Ujú. pero efectivamente no todas las personas lo presentan. Hay que pensar que el suicidio se percibe como en espectro, ¿no? Que va Ujú. desde pensamientos de muerte Claro, claro. o ideación de suicidio, ¿no? O sea, pensar en morir. Después, pensar o estas ideas de matarme, De ¿no? cómo lo voy a llevar a Y cabo, después ¿no? la planeación, ¿no? Sí, Planear ya cómo hacerlo. Y después algunos actos. Y claro. bueno, hasta la consumación, ¿no? Es un espectro. Se me Ujú. viene a la idea, creo que Robbie Williams fue, o algunos también, Ujú. algunos, cantantes que de repente uno dice, pero es que, ¿cómo puede estar en depresión si tú lo ves que está en fiestas, tú lo ves que está, con sus amigos, o que tiene dinero, por ejemplo, que Claro. tiene poder? Y eso tal vez rompe también un poco con esta imagen de la persona que únicamente está Ujú. acostada en su cama, ¿no? Claro, Sin hacer nada. claro, Pero sin embargo, estas personas presentan depresión, ¿no? claro. Presentan las características. Y es que justo vivimos en un mundo que nos demanda enfrentar la vida, ¿no? Enfrentar, tienes Ujú. que estar fuerte, tienes que enfrentar, tienes que solucionar, si no débil, si no vivimos en esta sociedad. Entonces, en gran medida, aunque las personas estén transitando por estos episodios depresivos, tienen que salir a dar la cara porque es lo que el mundo espera de ellos, ¿no? Sí, de las personas. Y entonces van y pueden sonreír y pueden convivir en una fiesta, pero finalmente toda la sintomatología que mencionamos, anedonia, problemas de sueño, problemas de alimentación, Lo están lo viviendo. están Y muchas veces viviendo. en su casa, ¿no? Que eso es lo que pasa, que Exacto, exacto, tal vez justo por esta exigencia de la vida, los compromisos, el trabajo, la sociedad, pues exacto, tienes que mostrar otra cara y eso te fuerza también a, pues, tu voluntad, lo que tengas que hacer para llevar a exacto, cabo pues esas actividades, ¿no? Pero exacto. yo creo, me imagino regresas a tu casa y pues ya es ahora incluso toda esa carga que Sí, tuviste se te regresa claro, claro. en sentimientos de anedonia, en problemas para dormir, problemas para la alimentación. Claro, y muchas veces esto, por eso hay un gran consumo de alcohol o de otras sustancias en personas con este tipo de trastornos, ya sea ansiosos o depresivos, porque es una forma de evitar todo lo que se está sintiendo. Entonces, mientras existe este consumo, pues se dejan de experimentar esta sintomatología tan intensa. Pero después Ujú. justamente, y biológicamente tiene la explicación, ¿no? Viene un bajón peor Ok. después de esto. Y en Ajá. este caso las sustancias también te pueden llevar a caer en depresión. Claro, claro que sí, dependiendo qué sustancias y dependiendo Ujú. el consumo, claro, claro que sí te pueden llevar. La marihuana me parece que es una de las que más se ha asociado con trastornos Del depresivos. estado del Exacto, ánimo. exactamente, Sí, me imagino que puede esta desregulación del sistema endocannabinoide exacto, y que también tiene que ver con el sueño, con el apetito. exacto, Ok. exactamente, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que usted propone, doctora, para las personas que tienen depresión? ¿Qué técnicas existen? ¿Qué terapias existen? ¿Qué se debe hacer, ¿no? Para...
Sí. para tratar. Sí, ese es un punto que nuevamente aquí en voy a aprovechar este espacio para nombrarlo, ¿no? Es que se ha vuelto tan popular la depresión que ya hay de todo, ¿no? Ya existe que el té para curar la depresión, que Ujú, la técnica de abrazar los árboles o de también, constelaciones o de... sí, Y la verdad es que no hay evidencia real al respecto, ¿no? ok. Real. O cuestiones incluso como hacer ejercicio, que puede ser algo que ayude, pero no creo que necesariamente cure la depresión, ¿no? No, ajá, O cuál exacto, sería su opinión respecto al exacto. ejercicio, por ejemplo, esos hábitos de comer bien también, por Sí. ejemplo. Sí, yo coincido contigo. Creo que puede ser un excelente aliado, pero no es la solución per se, ¿no? Para eso Ujú, tenemos, o sea, yo soy psicóloga clínica y entonces sé que las técnicas que más han demostrado ser funcionales para ayudar y atender y disminuir síntomas de depresión, que ojo, no estoy diciendo curar, ¿no? Sino ujú, la atención y la disminución de ciertos síntomas, pues tiene que ver con terapias cognitivo-conductuales, principalmente reestructuración cognitiva, activación conductual, también se ha visto mucha evidencia al respecto. Y bueno, últimamente las de tercera ujú, generación, ¿no? ok. ACT, mindfulness. Activación conductual en este caso sería, ¿qué, doctora? Eh, es una técnica interesante, pero como su Ujú. nombre lo indica, ¿no? Como Hacer actividades. actividades que Ajá. te gusten, que puedan ser Principalmente que puedas placenteras. disfrutar, exacto, Ok. exacto, que sean placenteras, que sé que al inicio las personas no les hace mucho sentido porque Ah, dejan de sentir ese placer, ¿no? ok. Pero Y es de como, cómo dar el primer paso, tal vez, ¿no? exacto, De empezar a hacerlo. ajá. Imagino que ahí entra la parte como cognitiva, ¿no? De los pensamientos, Se tal ha vez. visto como una respuesta en inversa, ¿no? Como si Ok. empiezo a hacer las cosas, aunque no tenga estos pensamientos Ujú. eh, placenteros, después de hacerlo, ya retroalimenta esta parte, Ok. ¿no? Ajá. ¿Y usted considera, doctora, así como una pregunta se me viene a la mente, que ahí sí entra, por ejemplo, pues una parte de forzarte a hacerlo? ¿O qué haría esa diferencia para dar el primer paso, ¿no? Para decir, Claro. bueno, aunque no lo quiero hacer, aunque mi cuerpo se siente cansado, mis pensamientos me dicen, no lo No, hagas, no, ajá, ¿qué es lo que llevaría a una persona claro. a hacerlo? O sea, como el primer punto es favorecer la autoeficacia, ¿no? El poder Ujú, lograrlo. Y ahora, ¿a qué voy con esto? Las aproximaciones sucesivas. ok, Es decir, si le dices a una persona que solía correr 10 kilómetros diarios con depresión, pues sal, tú corrías 10 kilómetros, ve y corre 10 kilómetros, va a decir, jamás, no sí, puedo no, ni dar 2 pasos. Pero te vas aproximando poco a poco a esa meta. Ok, no corras 10 kilómetros, párate, ponte tus tenis, camina dentro de tu habitación o tu casa y ya. ok. Y después, y entonces eso hace que se fomente la autoeficacia. También autoconfianza, me imagino, Exacto, ¿no? exactamente. Y Ok. así poco a poco hasta que pueda correr 1 kilómetro, ¿no? Sí, Ajá, poco a poco. A veces tenemos esta idea también de que queremos que tanto personalmente o a otra persona que vemos que está mal, de un día para otro se esté bien y que todos exacto, los síntomas desaparezcan y no, ¿verdad? Tiene que ser un proceso, tiene que ser algo, como se dice, poco a poco ir exacto. avanzando. Se debe de tener mucha paciencia porque incluso dentro de estos cambios que esperamos de comportamiento, tenemos que contemplar recaídas. Sin recaídas no hay cambios de comportamiento, entonces hay Ok. que ser súper Y es pacientes. parte de eso, ¿no? De decirle a la persona, bueno, lo más probable es que vas a recaer. Exacto, Pero ¿qué vamos a hacer cuando recaigas? ¿De qué exacto, forma vamos a hacer que otra vez pues retomes ese proceso que tienes exacto, que seguir viviendo, ¿no? exacto, Imagino que ahí la terapia pues es fundamental, ¿no? totalmente, Para ese el acompañamiento también de la familia, exacto, los amigos, las redes de apoyo, ¿no? Porque exacto. también creo que se tiene esta idea que podría ser un mito de que de la depresión se sale solo, ¿no? Y bueno, yo creo que no, que al final alguien no sale solito de la depresión, salió con la Claro, ayuda de su psicólogo, con la ayuda de su familia, de sus amigos, de claro, su trabajo, tal vez, ¿no? claro. Sí, no va a faltar quien diga, yo viví eso, ¿no? Yo tuve depresión y solo lo pude hacer. O Ajá, sea, no dudo que ok, pudo haber, pero hay muchas explicaciones ante eso, ¿no? ok, Muchas de por qué pudo solo. No dudo que ella, pero son pocos. O sea, son realmente pocos, el trastorno
nuevamente es un trastorno porque afecta en gran medida la funcionalidad de una persona. Entonces, la verdad es que además de ser un proceso pues lento, que se requiere de mucha chamba y de mucho apoyo y todo esto, es verdad que se necesita gran apoyo para poder consolidar esos cambios, para que sea más favorable, más rápido, más sólidos esos cambios. Y el apoyo social, el apoyo de la familia, de los psicólogos, de psiquiatras, el trabajo multidisciplinario es súper importante, favorece a que el cambio sea mucho más rápido y que sea más sólido, ¿no? Entonces, sí, sí. Incluso se habla de una predisposición genética también, Claro, ¿no? sí, hay una teoría. Que, pues sí que dice que hay personas más propensas a, a tener este trastorno de Sí, depresión, ¿no? sí. Que de nuevo ahí creo que entra el contexto, como puede ser que tengas esta predisposición genética, pero tal vez si tu contexto te protege, pues no se exprese, ¿no? Exacto, exactamente, sí. O sea, hablamos de vulnerabilidades, ¿no? O Ujú, predisposición genética. Claro, todos nacemos con ujú, ciertas vulnerabilidades y ciertas predisposiciones, ¿no? Hay una teoría ahí, la verdad es que no voy a hablar mucho de eso porque no la tengo muy clara, pero donde dice que el ujú. mismo gen se ha asociado con personas que se vuelven dependientes a sustancias Ok, y con empresarios exitosos. ok, Y parece que es el gen de la perseverancia, pero el ok, contexto sí. determina a qué te haces perseverante, Sí, ¿no? claro. Es ¿No? como, tenía como igual, he escuchado algo así como con esta parte incluso de la agresividad, Ajá, los genes agresivos que puede ser que se lleve a un extremo que no es el correcto, como puede ser el violentar a otra persona, ajá, o personas que se enfocan, por ejemplo, en el boxeo, en las artes ajá, marciales, y no necesariamente son personas violentas en otros exacto, ambientes o en otros contextos, ¿no? justo, Que ajá, igual está existiendo violencia en el momento de, bueno, no sé si se te llamaría violencia o agresión, o cómo se llamaría en el momento de estar peleando con otra persona, ajá, pues, ajá, pero sí. pues sí, ¿no? Esta Esta manifestación es expresión de algo, ¿no? de De algo, esta sí, fuerza, de esta energía, ajá, ok, exacto. Entonces, el contexto es mucho, lo es todo. ok, ok, Sí, doctora. ajá, Pues pasamos al sí, siguiente trastorno. sí, El siguiente trastorno es la bipolaridad. Creo que es algo que también tiene mucho estigma y que la palabra bipolar se usa demasiado en el ambiente coloquial, de que alguien de repente está tantito enojado y luego está triste y luego lo ves feliz y dices, ah, es una persona bipolar, bipolar, ¿no? ajá, ajá, O igual se usa incluso como insulto, ¿no? Como, ajá. ah, es que tú eres bien bipolar. Ajá, Ok. ajá, ¿Qué sí. es la bipolaridad, doctora? Sí, sí, yo creo que el trastorno bipolar ha sido de los trastornos más malinterpretados últimamente, ¿no? O Sí, bueno, desde hace ya algunos años, justo. También es importante, como en los otros trastornos que explicaba, la bipolaridad se constituye también por episodios, ¿no? sí. Existen los episodios depresivos, que es el que expliqué hace un momento, ¿no? Como ese estado de ánimo bajo que Sí, constituye diferentes problemas del características. sueño, problemas para comer, Ajá. bueno, con la alimentación, Anedonia, anedonia, ideación, bueno, eh, espectro del suicidio. falta de placer para las Ajá, actividades o las relaciones, ¿no? También exacto. esa parte. Eso constituiría el Uno de los polos, ¿no? Porque ahora exacto, sí que bipolaridad, tomando como de la etimología de la exacto, palabra, dice pues dos polos, ¿no? exacto, Ok, exacto. Y el otro polo, justo que es el otro polo, es la ajá, manía, el ok, episodio maníaco, ¿no? ok, Que no me voy a meter mucho porque hay episodio maníaco e hipomaníaco, claro, pero sí, me bueno, acuerdo que lo vimos en clase sí, también. Pero igual existe como esta idea de que alguien maníaco es alguien como impulsivo, incluso loco, agresivo, loco. ajá, De ajá, repente ves a alguien como gritando y o que está llamando la atención, o que ajá. está, pues sí, de forma agresiva y dices, ah, este es un maníaco, ¿no? Ajá, exacto. Y Ok, que también está alejado de la realidad, ¿no? también, ¿no? Un tanto, un tanto. El episodio maníaco constituye, porque es el otro extremo del estado de ánimo, Sí, es euforia, como mucha energía, como mucha euforia, muchas ganas, mucha energía de hacer cosas, de completar actividades, como este trimestre sí voy a pasar todas mis materias y me inscribí a 3 cursos más y me fui a clases de piano y de inglés y de no sé qué, o sea, como muchas ganas de hacer muchas cosas, poca sensación de tener que dormir, o sea, poca necesidad de ok. dormir.
Imagino incluso a veces estas personas que pueden pasarse horas en el estudio o en el trabajo haciendo algo, pero ya que se vuelve insano, ¿no? De que Ajá, ajá. incluso como esta parte perfeccionista de que está, no voy a hacer esto y Y esto y esto, hasta que me quede perfecto y pueden pasar horas y horas y horas desvelándose durante días, ¿no? ajá, Podría ajá. ser también esa Sí, parte. puede incluirse, pero, o sea, como es placentero en la mayoría Ujú. de las veces de la manía, ¿no? Es como mucha euforia, o sea, sí, Ok. justo hasta que termine esto, porque me va a quedar padrísimo, pero además también voy a hacer esto, pero además también Y voy ya a te hacer... olvidas de comer, te olvidas de los compromisos Ajá, familiares, ajá. de otras cosas que ya afectan también Claro, tu pero vida, ¿no? incluso en la manía es tanta la energía y tanto este impulso que se puede poner en riesgo la vida, no como el suicidio en depresión, ¿no? Que es como Ok. ya no quiero vivir porque sufro, estoy sufriendo. Sí. La manía es como, voy a correr en contra de estos carros, en esta Como de actividades avenida, extremas ajá, también, voy a ¿no? saltar De de este peligro. edificio, ajá, o sea, hay personas en manía que saltan, pero no porque se querían suicidar, sino porque ay, ¿qué se Como el sentirá impulso volar? de... Que creo que igual es algo como un mito o algo que no es realmente, pues sí, tal vez científico, pero esto que Ajá, se dice que coloquialmente se dice es que soy adicto a la adrenalina, ¿no? Eso es lo que se dice exacto, muchas veces, exacto, ¿no? Que ajá, soy adicto a la adrenalina y por eso es que hago cosas que me ponen en peligro, ¿no? exacto, ajá. Ese tipo de acciones entrarían en una persona que está viviendo un episodio maníaco, Maníaco, ¿no? exacto, Ok, exacto. La manía tiene que durar al menos una semana, ok. la manía, y o sea, se está poniendo en riesgo de tanto impulso que tiene la persona, ¿no? Ok. Entonces, existen diferentes tipos de bipolaridad, la uno y la 2, ¿no? Ujú. La uno debe de haber episodio maníaco, sí o Sí, sí. En la 2 no maníaco, sino hipomaníaco, que son los hipomaníaco. mismos síntomas, pero en Pero que chiquito. tarda menos tiempo también, ¿verdad? Sí, son al menos 4 días Unos 4 días y no se pone en riesgo y la no se vida. pone en riesgo la vida de la Ajá, persona. Sin embargo, exacto. sí existe como esta euforia, Este, existe esta tal vez falta de dormir, mucha exacto, energía. exacto. Que es bien difícil que las personas puedan identificarlo porque es como, ay, tuve un momento en donde sí cumplí todo, ¿no? O sea, Sí. como no se pone en riesgo la vida, es difícil saber que era hipomanía. Que volvemos como a esta parte justo de las críticas al DSM-5 o de realmente saber Sí, qué es hipomaníaco, qué es maníaco, sí, en qué momento se está presentando, ¿no? sí, sí, Porque sí. únicamente se basa en ese criterio de la persona está poniendo su vida en riesgo. Bueno, y en la temporalidad también, En la ¿no? temporalidad y en este Ujú. cambio de estado de ánimo. O sea, es como que existe un patrón del estado de ánimo de la persona, pero es evidente cuando sube un poquito, de cómo se viene comportando, sube un poquito o baja Es en lo el que le ciclo. quería preguntar, doctora, ¿qué tan evidentes son estos cambios? Porque justo en el estigma, o bueno, no, o usted me dirá si es real, qué Ajá. tanto es real, si no es real, es justo vemos una persona en la vida cotidiana que ahorita está contenta y a los 5 o 10 minutos pasó algo y está bien enojada y está bien seria, entonces ya dices, ah, es bipolar por ese cambio tan brusco Ajá. de emoción. Ajá. Este cambio de pasar de un episodio depresivo a un episodio maníaco, pues qué tan brusco es o qué tan evidente es en que se dé en un Es momento? que justo eso no es la bipolaridad, ¿no? Justo Ujú, cuando los cambios son de un momento a otro, justo eso no ujú, es. Eso ujú. puede ser otro trastorno, que es el Ok, cíclico, ok, ¿no? Pero em, estos episodios están muy bien delimitados o tendrían que estar bien delimitados, ¿no? ok. Y sí son evidentes, al menos para las personas alrededor, porque claro, hoy Ujú. tuve un muy buen día, tuve una muy buena semana y estuve feliz durante 4 días, como que con mucha energía de querer hacer cosas, ¿no? O empecé a hacer ejercicio y eso me dio energía. Pero los Sí, cambios sí son muy notables y son criterios muy específicos en donde se ve que mi estado era así y hubo un aumento de tú. alguna manera que duró al menos Ujú, 4 días. Ajá. ok. Y ¿Y esa en, transición qué tan evidente es? es evidente, al menos por Ujú, muchas veces no por la persona que lo está viviendo, pero sí por las que están alrededor. Por lo regular el discurso de los familiares es como, ay, es que hace una semana, bueno, hace 2 meses estaba muy feliz y sí iba a la escuela y hacía todo y ahorita y ahorita resulta que está, está y ahorita triste. está deprimido y no sabemos ni por qué, si hace 2 semanas Exacto. estaba
feliz. Muy feliz, ¿no? Exacto, ahí, Ok. porque ese es el bipolar tipo 2, ¿no? Con episodios depresivos y episodios hipomaníacos. Ok. Y también se tiene como esta idea de que una persona bipolar nunca va a tener como una relación estable, nunca va a tener pues ni un trabajo estable, ni una relación afectiva estable, Sí. por lo mismo de esos cambios de temperamento, bueno, no temperamento, sino esos cambios de, Estado de ánimo. De estado de ánimo, Del ¿no? estado de ánimo. Bueno, la verdad de las cosas es que la funcionalidad se ve afectada en estos trastornos cuando se viven y sí sería difícil o incluso es difícil las relaciones interpersonales, pero no significa que toda la vida tengan que vivir de esa manera. Afortunadamente, con un diagnóstico apropiado, con un tratamiento apropiado multidisciplinario, las personas pueden tener una muy buena calidad de vida, pueden tener pareja, pueden tener trabajo, pueden tener calidad de vida, ¿no? Entonces existe afortunadamente actualmente tanto tratamientos farmacológicos como no farmacológicos, psicológicos, que aportan muchísimo para el bienestar de las personas. Ok, entonces se puede llegar a un grado de, bueno, no sé si sea correcto, usted me va a decir, utilizar la palabra funcionalidad. Sí, justo lo que se busca atendiendo a las personas, ¿no? Funcionalidad, claro. Ok, doctora. Y calidad de vida. Claro, que eso sería lo principal, ¿no? Que la persona pueda tener una calidad de vida, que pueda lograr sus metas, sus objetivos, cuestiones ya más como de logro, de sentido de pertenencia también. Exactamente, de como poder lograr como esas metas que se proponen en muy buen estado, ¿no? O sea, sin sufrir para el proceso. Ok. Sin sufrir de más, porque pues, sí tenemos que a veces sufrirle un poco. Ok. Me gustaría pasar al último trastorno que vamos a hablar el día de hoy, que es el TDAH. Ajá. Bueno, ¿qué es el TDAH, doctora? Hay como igual, creo que hoy en día, sobre todo en mi generación, ya todos se diagnostican TDAH y tal vez ves de repente a alguien que no presta atención o que se distrae y ya dices, ya esa persona tiene TDAH, o alguien que es muy hiperactivo, que lo ves que anda de aquí para allá y le dices igual, ya tiene TDAH. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tanto esto es un mito? ¿Y cuál sería también la cuestión o la preocupación de que ya ahora todos se autodiagnostiquen pues con TDAH, ¿no? Claro, sí. O sea, bueno, justo lo que comentas, yo estoy de acuerdo, como que ya hay pues un lenguaje bastante común que no tiene que ver realmente con el TDAH, ¿no? Yo he escuchado muchas mamás, por ejemplo, ver a sus hijos correr y decir, ay, es que tiene TDAH. Y digo, tiene 3 años, va a querer correr, ¿no? Seguro va a querer hacerlo. Claro. Entonces, eso no es TDAH, además a los 3 años no se lo puede diagnosticar, ¿no? Entonces, o queriendo escalar el sillón o así, ay, TDAH, pues no, más bien. Sí, o hiperactivos que se les dice, ¿no? O hiperactivos, exacto. Que tiene que ver con esta parte de la edad también, que si eres un niño chiquito, pues lo más seguro es que tengas mucha energía, claro, ¿no? Quieras estar de aquí para allá. Y es que ese es el apellido, ¿no? Como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es el TDAH? Por lo regular, bueno, más bien se identifica por 3 núcleos, ¿no? La falta de atención, es decir, esta falta de capacidad para prestar y mantener la atención en una tarea, en algo que se está llevando a cabo en ese momento. Yo que doy clases, pues de repente veo a los alumnos me imagino, se da cuenta ahí, ¿no? De que alguien está de todo, mirada perdida, hablando entre ellos. O distrayéndose mucho con el teléfono. Exacto. También. Exacto. Esa es una característica, que nuevamente no quiero decir que cualquier persona que esté viendo el teléfono, porque puede ser simplemente aburrimiento o falta de interés también, o después de escucharme hablar 1 hora, dicen ya, por favor. Aquí que son 3 horas de clase, también ya cuando vas 2 horas y media, también ya la atención tiene un límite, ¿no? También. Exacto. Entonces, es una característica, pero no todos los que la presentan quiere decir que es TDAH, ¿no? Okay. La otra es la impulsividad. Por ejemplo, cuando alguien está hablando y tú le completas la palabra, ¿no? Ok, sí, también es muy común. Sí. Exacto. Sí. Es muy común, todo el mundo lo hemos hecho, pero
las personas con TDAH ya llegan a tener problemas por Sí, hacer ya eso. le afecta socialmente en este caso, ¿no? Exacto, exacto. Como Ok. "Ay, ya ni hablo con él porque no me deja hablar", Sí, ¿no? ya todo el tiempo lo está haciendo. Ajá, Ok. ajá. Como estos pensamientos a veces como bien automáticos, pero por lo regular tenemos filtros. Todos los pensamos, pero no los Sí, decimos. lo inhibimos, como que decimos, no, aunque quiero decirle tal Controle. cosa, Ajá, lo hago. Y si tienes esa impulsividad no regulada, pues generalmente vas a actuar y vas a decirlo, exacto. ¿no? El control inhibitorio les cuesta a las Ok, personas con TDAH. Y la hiperactividad, ¿no? Que tiene que ver más con la parte motriz, ¿no? Como corre, va, viene, está moviendo el pie. O sea, literalmente, o dicho de manera muy coloquial, no se pueden quedar quietos o quietas, ¿no? ok, No pueden. En mujeres es menos común la hiperactividad, es más como la falta de atención, y esto por una cuestión de género se puede explicar, ok. ¿no? Claro Ajá, que ese es un tema que era de los principales que quería tocar sobre el ajá, TDAH. Y la otra vez vi apenas que fue la marcha feminista, unos carteles que decían que a las mujeres se les diagnostica a veces hasta los 40 años el TDAH y que a los niños se les diagnostica pues esas a los 8 años, 10, 10 12. años. ¿Por qué se da esto? Esta cuestión de que a una mujer se diagnostica ya a una edad adulta y a un Sí, niño, bueno, a un varón en este caso, ujú, desde muy chiquito. sí. O sea, definitivamente creo que la respuesta está marcada por el género. O sea, sí creo Ujú, que el género influye mucho. ¿Por qué? Porque socialmente está bien visto que los niños, que los hombres varones, corran, griten, empujen, se avienten de las escaleras, ¿no? Como que ok. hagan, como que todo el tiempo estén. Sí, como esta idea más de que, pues sí, de ser hiperactivos Sí, realmente. exacto, de la hiperactividad en los hombres, y está bien y hasta se aplauden, ¿no? Pero Ajá. socialmente las mujeres no está tan bien visto que traen la falda, que traen el vestido y que anden corriendo. Incluso yo he escuchado muchas mamás que dicen, siéntate porque tu vestido, ¿no? Sí, Oye, siéntate, ¿no? A las niñas. Entonces, sí, esos, como desde cosas como una señorita no debería estar ajá, de aquí para de allá, aquí para allá, ¿no? Algo exacto, así. o con el vestido y los tacones, pues nada cómodo estar brincando Ajá, y saltando, ¿no? Entonces, pues esa parte se reprime, pero lo que sí se hace mucho es la parte de la falta de atención, ¿no? Como estar en otros temas ok, todo el tiempo, así se refleja mucho más. Además que es mucho más evidente lo motriz, ir y venir y correr y todo, es mucho más evidente que estar pensando en otra cosa mientras sucede otra cosa, ¿no? ok. Ajá. Entonces, en este caso existe pues esta diferencia en qué tanto se expresa una de esas características, Exacto. tanto como en hombres como en mujeres, ¿no? Exacto. Y además, o sea, existe el diagnóstico del trastorno de déficit de atención sin hiperactividad o con hiperactividad, justo por esto, ¿no? Ok, En los niños, la mayoría va a tener con hiperactividad, pero cuando ha evolucionado a adultos, bueno, se ha mantenido este trastorno hasta la edad adulta, por lo regular ya se pudieron regular en eso, en moverte, en ir y venir, eso sí, pero ok. las otras dos características de la impulsividad y la falta de atención, no. Ok. Y también, bueno, se tiene esta idea de que alguien con TDA es alguien que no es disciplinado, por ejemplo. Sí, Que no es disciplinado, que no le echa ganas a la escuela, al que es trabajo, flojo. que es flojo, porque pues he escuchado de personas que tienen TDA que les cuesta a veces entregar una tarea o ajustarse a los tiempos Sí, también de entrega de los trabajos. Entonces se ve desde este lado decir, no, pues es que eres alguien irresponsable, claro. porque pues si quisieras lo harías, ¿no? Sí, ese es un punto bien, bien importante. Vamos a encontrar una comorbilidad súper clara entre TDA o TDAH y depresión, Ok, porque existe mucho estigma alrededor de las características del TDA, ¿no? Como eres un irresponsable, eres un flojo, y las personas al final terminan diciendo, pues claro, solo era una tarea porque no la pude hacer, y es que claro. no pudo prestar Y atención, es ¿no? justo eso, porque al final escuchas a las personas con TDA o TDAH que dicen, pero es que ¿por qué no la pude entregar? O sea, ¿por Ajá, qué no pude? soy O ¿por qué flojo. mis compañeros sí pueden hacerlo y a mí me cuesta tanto, ¿no? Exacto, exacto. Y Ok, entonces refuerzan esa creencia de que, pues si alguien les dijo, es que eres flojo o eres irresponsable, dicen, pues sí, soy irresponsable, no pude, ¿no?
pero la verdad de las cosas es que tiene que ver con otros mecanismos, ¿no? Es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, esta Ok. falta de atención tiene otra explicación, ¿no? Que claro que ya hay tratamientos ya súper Ujú. buenos, hay terapias como para poder lograr y atenuar toda esta sintomatología. Justo ahorita que mencionó el neurodesarrollo, también se me vino a la mente esta idea de que dicen es que tiene TDAH porque en su infancia no se le educó bien, Mm, no se le prestó atención. ujú, Esto que, o sea, quiero pensar también que la falta de atención en un niño cuando es ujú. chiquito puede hacer que sea más propenso o más Ajá, vulnerable ajá. a desarrollar un trastorno, pero en Ujú. este caso que también el TDA es algo muy presente en la sociedad, pues Sí, creo que se vuelve algo también estigmatizante el decir, sí, no, pues es que porque de pequeño no te prestaron atención, ajá. ahora tú también tienes este déficit de Sí, atención, ¿no? claro. Claro, y como en todo y como justamente en lo que hablamos desde el inicio, ¿no? Psicología biomédica y la atención a la salud mental, como que caeríamos en un grave error si le echamos la culpa a una sola cosa de un trastorno mental, ¿no? Es Sí. decir, porque no te prestaron atención, ahora tienes TDAH, pues no. Puede influir, claro, ¿no? Ujú. Como puede influir en depresión y en muchas otras cosas, pero tienen que converger diferentes situaciones sociales, estructurales, biomédicas, de vulnerabilidad, Sí, etcétera, para que se dé en esa persona esas características, ¿no? ok. Y bueno, entonces, ¿qué podría hacer una persona con TDAH en este caso para, Ujú. por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que es el Ajá. ambiente que aquí estamos. O Ujú. sea, que las personas que les cuesta realizar esas tareas, que les cuesta Ajá. entregar a tiempo sus apuntes, Ajá. ¿qué es técnicas, terapias hay al Ajá. respecto? Sí, pues nuevamente, ¿no? Lo que dije, siempre basado en evidencia, creo que es importante, primero, reconocer los síntomas, ¿no? Primero reconocer que esa falta de atención, que esa impulsividad, eh, no tiene que ver con algo normal, ¿no? Con que así es y es flojo, sino hay todo un porqué alrededor de esto, ¿no? Entonces, primero como reconocer esa sintomatología. Y bueno, yo lo que hago con mis pacientes con TDA es valoración psiquiátrica, porque no Ok. sé en qué medida, bueno, o sea, lo podemos saber con la entrevista, pero necesiten este apoyo farmacológico después de tanto tiempo de vivir con TDA. Muchos de ellos no lo necesitan, ya aprendieron a regular y a controlar y Ok. bla, 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 pero otros sí. Entonces, Se habla de este medicamento, el metilfenidato, ajá. que incluso he visto algunas críticas de que se vuelve las personas Uh-huh, adictivas al consumo, o uh-huh, que la ansiedad o la abstinencia de cuando no se consume puede pues, afectar la calidad de vida. uh-huh. No, ¿Cuál es bueno, su opinión al respecto, claro, sí, doctora? como todos, ¿no? Como todos Ujú. los fármacos, como todas las drogas, y más las psiquiátricas, tienen que estar siempre bajo prescripción de un profesional de la salud mental, de un psiquiatra, ¿no? Entonces, es seguro el tratamiento, pero por supuesto que tiene que estar acompañado porque yo también he escuchado personas que dicen, yo también tenía lo mismo que tú y me mandaron esto. Entonces la otra Ujú. persona se lo empieza a tomar, pero no, o sea, la dosis, el Claro, seguimiento, la... no va a ser la misma respuesta de un organismo a otro Exacto, organismo, ¿no? exacto. Es un medicamento seguro, siempre y cuando, seguro es decir, que funciona bastante bien, que no tiene Ujú. por qué generar una dependencia y siempre y cuando esté, Bajo pues, las prescripciones exacto, de un psiquiatra en este exacto, caso, ¿no? exactamente, sí, sí. Y acompañado, eso sí, siempre, siempre de tratamiento psicológico, porque es muy fácil tomarse el medicamento y ya no interrumpo, ¿no? Ya puedo prestar atención por cierto tiempo, pero Sí, ¿qué estrategias desarrollo para hacerlo sin el medicamento, ¿no? claro, también. Claro, porque no se lo podemos dejar todo a un medicamento, Exacto, que esa es otra cuestión, como que esta idea de me tomo mi medicamento y ya no tengo que desarrollar habilidades o incluso ir a terapia, exacto, o no tengo que, pues sí, complementarlo con otra parte interdisciplinaria, ¿no? exacto, exacto. Ok. Siempre es importante el trabajo multidisciplinario, claro. Como conclusión quisiera preguntarle, doctora, así de forma general, ¿qué cree usted que debe hacer los medios de comunicación, nosotros como personas, como sociedad,
pues para que cada vez haya una sociedad más empática, que los trastornos mentales se puedan nombrar por lo que son y no por lo que solo nos cuentan, o a veces oímos de lugares que no están pues realmente con información clara, basada en evidencia. Ajá. Claro, eso me parece muy importante. Pues lo primero es esta diseminación de la información, ¿no? Ocupar cualquier medio. Yo, por eso te decía al inicio, celebro mucho que se tenga este espacio y todos los que se tengan para dar esta voz a la evidencia, a personas que conocen del tema, que se han formado en esto, y pues ocupar estos medios, estas tecnologías de la información para abordar esto, toda esta información. Entonces yo lo primero que creo que es importante diseminar, ¿no? O sea, Ok, todo. seguir haciendo información, ¿no? Claro que Exacto. esté basada en evidencia, Y personas que sepan, ¿no? sí. De lo que hablan. Y bueno, creo que esto ya también deja como de base que siempre es importante la atención con profesionales de la salud, ya sea psiquiatras, psicólogos, y buscar esa atención y no encontrar, o sea, está bien que generemos nuestras propias conclusiones ante cosas, pero si hay profesionales que puedan orientar, pues qué mejor, ¿no? O sea, creo que esa es la Ok. base de esto. Ajá. ¿Y qué papel cree que juega en este caso nuestra institución, la universidad, la educación en seguir fomentando o no, pues esa aceptación, esa incluso inclusión también de las personas que tienen trastornos? Sí, es un camino complejo, es un camino largo, pero yo considero que cada vez se abren muchos más espacios para la inclusión, ¿no? Para Ujú. conocer los trastornos, para saber de en qué medida tenemos que formarnos para atender, incluso en población estudiantil, ¿no? Yo misma digo, bueno, yo sé que hay personas que van a entender y van a aprender muchísimo en la clase estando presenciales, pero también sé que hay otros mucho más autodidactas, ¿no? Entonces, Ujú. eh, creo que nos queda un camino largo todavía, pero sí creo que cada vez, y aquí en UAM Lerma se trabaja mucho en eso, ¿no? En que los alumnos puedan sentirse incluidos y nos interesa como está la salud mental, nos interesa pues formarlos en ese sentido con este título y esta licenciatura en psicología biomédica. Creo que es justamente integra la importancia de la salud mental explicada desde diferentes dimensiones, ¿no? Ok. Pues pues muchas gracias, doctora, tanto por su tiempo como por la información que nos está brindando. Yo creo que hay siempre dudas al respecto de las cuestiones de salud y pues que nos brinde usted información, que es una persona pues preparada, que sabe del tema, que aparte pues yo personalmente puedo decir que en sus clases uno aprende mucho, me dio pues clasificación de trastornos mentales, ahorita estamos llevando formulación de casos clínicos y que siempre nos recalca esta parte de que lo que hagamos lo tenemos que hacer basado en evidencia, buscando siempre el bienestar de la persona, Exacto. rompiendo estos estigmas, estos mitos. Y pues yo creo que el video pues va a ayudar precisamente a eso, a que alguien que tiene dudas, porque en ocasiones también creo que cuando estamos en la universidad nos encerramos también en una burbuja en la que decimos, todos ya sabemos esto, Ajá, o todos ajá, ya lo hablamos, exacto. y ya en la sociedad, en el día a No, día, no ajá, existe exacto, ese diálogo, esas pláticas exacto, en cuestiones tan básicas como lo que decíamos de la depresión, de no solo es estar triste, exacto. tal vez para nosotros como académicos, o bueno, ustedes como académicos, nosotros como Ajá, estudiantes, sea algo como más obvio, pero son exacto. cosas que se tienen que seguir diciendo, que se tienen que seguir, pues aclarando más que nada. Exacto, exactamente. Sí, totalmente. Pues gracias a ti, más bien César, por el espacio, por tener esta iniciativa que es súper importante y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y lo de la burbuja me hace mucho sentido. De repente estamos en nuestra Ujú. burbuja creyendo que esto es la realidad del mundo y no es cierto. Entonces, súper importante estos espacios para romper esa burbuja. Claro. Justo. Pues muchas gracias, doctora. Gracias, César. Y Muchas nos gracias. vemos en un siguiente capítulo. Bye.